y, y la, y la, perdón, la examinación de ese paciente, de ese abdomen, vemos un abdomen que puede estar blando o doloroso, con defensa y con reacción peritoneal. La defensa, ¿qué expresa la defensa? La afección del peritoneo visceral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprimimos y tocamos ese peritoneo visceral, el músculo cercano a un peritoneo inflamado se contrae y ese dolor nos provoca la contractura o la defensa, que el paciente pone duro esa zona. Y la reacción peritoneal, que es la expresión de la afección del peritoneo parietal, es cuando nosotros descomprimimos en forma brusca y aparece el dolor. Eso, si por ejemplo se radica en fosa ilíaca derecha, son los famosos signos de McBurney, defensa, y Bloomberg, descompresión. Cuando la descompresión es generalizada, se llama Guénon de Mussy. Bueno, básicamente este es el abdomen agudo peritonítico, es de diagnóstico básicamente clínico, nos puede ayudar un poco una placa. El recuento de blancos nos sirve más que nada no para el diagnóstico, sino para saber desde dónde partimos y poder controlar la evolución posoperatoria. Y básicamente el diagnóstico es clínico, el tratamiento es quirúrgico. ¿Mm? Hoy en día se puede usar la ecografía, la tomografía, pero básicamente el inmunocompetente es clínico. El obstructivo Perdón, tiene dos. ¿Hola? sí, te quiero decir algo, Darío, porque Sí. no sé si esto después lo vas a aclarar. Justamente viene a cuento que sea un paciente inmunocompetente, ¿no Por es eso, no, no, cierto? ya lo aclaré. Esto es, digamos, Claro, el que no es inmunocompetente no va a tener reacción peritoneal, es que ¿no es cierto? toda la charla Dale. después desarrolla los 5 síndromes en los pacientes inmunocomprometidos con Fantástico. sus causas, sus diagnósticos y sus tratamientos. Por eso Listo, no yo dije nada. me baso en esto. El obstructivo, entonces dijimos, tiene dos facetas. Una que es la obstrucción de la vía digestiva. La primera fase es una hiperdinámica en donde se empieza a instalar la obstrucción, entonces el intestino lucha para tratar de vencer esa obstrucción, y la segunda es la hipodinámica, donde ya la obstrucción es la que vence, se vence el intestino y se provoca todo el síndrome obstructivo tal lo conocemos. La primera fase es una fase también de comienzo insidioso, con náuseas, vómitos, generalmente alimentarios, un dolor cólico, o sea, dolores que adquieren una pusé y retrogradan y se van repitiendo iterativamente. Y puede haber un poquito de distensión, no mucho, y puede haber una falta de eliminación de heces. Cuando progresa el síndrome, ya la distensión es importante, vómitos que alimentarios pasan a ser enterales, luego fecales, porráceos y finalmente fecaloideos, y hay una obstrucción completa con falta de eliminación de gases, la distensión abdominal es ostensible, el abdomen es timpánico, hay ausencia de ruidos hidroaéreos y en la placa abdomen de pie, si es que el paciente se puede poner de pie, vamos a encontrar los famosos niveles hidroaéreos. En el abdomen agudo perforativo, que ya no se ve tan frecuentemente. Cuando yo era joven y empezaba mi carrera quirúrgica, operábamos una úlcera perforada por guardia. Con el advenimiento de los prazoles, la patología ulcerosa perforativa aguda prácticamente se ve muy, muy, muy poco. Cuando se ve la perforación gástrica es generalmente patología neoplásica. Y sí vemos aún las enfermedades diverticulares complicadas que también provocan abdomen agudo perforativo. La apendicitis aguda también se puede presentar como un abdomen agudo perforativo, que es un abdomen agudo de comienzo sí brusco, de la nada. El paciente siente una puñalada, siente un dolor que lo inhabilita, le provoca un vientre, lo que llamamos vientre en tabla. El vientre en tabla es en tabla, o sea, no es que lo tocamos y lo podemos y le duele, no, 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 no lo podemos ni tocar, no lo podemos hundir. Tienen hiperestesia cutánea, tienen taquipnea por la irritación peritoneal y diafragmática. Son pacientes que vienen, nosotros les enseñamos siempre a los residentes que el perforado vos lo ves pasar la puerta y sabés
que se trata de un paciente perforado. Obviamente el diagnóstico es clínico. Si hacemos una radiografía de pie, vamos a ver en el 40-50% de los casos la presencia de hemoperitoneo, acorde a cuán precoz sea la radiografía y la consulta, y el tratamiento obviamente es quirúrgico. Finalmente tenemos el vascular, que es cuando es la misma expresión de un infarto de miocardio, pero en el intestino. Son pacientes vasculares que presentan trombosis, que llamamos infarto intestino mesentérico. Son pacientes generalmente añosos, comienzo insidioso, comprometen mucho, mucho al paciente más allá de la sintomatología abdominal. Y también son de tratamiento quirúrgico. Y finalmente el hemorrágico, que también es de comienzo brusco, es típico del embarazo ectópico, en donde el abdomen está distendido, está blando, está sin defensa, pero sí con reacción peritoneal. Eso es típico del abdomen agudo hemorrágico. Se diagnostica con la clínica, el tacto vaginal o el tacto rectal nos va a mostrar un fondo de saco de Douglas abombado. Ginecólogos en una época hacían la punción del fondo de saco y la presencia de sangre era diagnóstico de certeza y obviamente el tratamiento es quirúrgico. Digamos, básicamente esto era el primer slide con el cual yo enfoco la clase y después ya la van a escuchar, si es que no lo oyeron. Toda la clase se basa en este concepto sindromático del abdomen agudo. Bueno, eso, David. Bien, perfecto. Ahora, para terminar de redondear, ya que nos metimos con este tema, nos tirás entonces un poco, no para extenderse, porque chicos, todo esto está en la plataforma que los que se inscribieron les llegó la manera de entrar para poder ver video por video. Abajo dicen cuáles son los temas, así que si hay alguno que les interesa un poco más o lo quieren hacer más rápido, lo pueden ver. Y la idea es más adelante poder sacar toda esta información en una especie de libro en PDF que sea accesible, ¿no? Pero bueno, Dari, ¿no podés decir entonces así a grosso modo nada más qué encontramos entonces o qué podemos encontrar en las personas que ya están inmunodeficientes, que vienen al hospital? eh, Hola, te perdí. Te perdí, Gaby. A ver, salgo y vuelvo a entrar. Porque Hola, ¿me no. escuchás? Ahora sí te escucho. Se me borró la No, yo pantalla, te... lo único. Ah, listo, listo. Yo te Pero no pedía importa. si podías... Ahí está, sí, Listo. Escúchame, yo sí. decía si se podía sencillamente, muy cortito, puntualizar entonces cómo se ven estos cuadros en las personas inmunodeficientes que por ahí vienen a la guardia o están internados y evolucionan estos cuadros que no se presentan clínicamente de la misma manera. ¿Puedes hacerlo así como recién que estuvo buenísimo? Sí, sí, a ver, digamos, el tema es, yo siempre decía en la época en que era cirujano de guardia del Muñiz y de mi hospital de General Rodríguez, lo fui durante muchos, muchos años, que yo los martes entraba al Muñiz y me ponía el chip Muñiz, y después salía del Muñiz, me sacaba el chip Muñiz y iba a Rodríguez y me ponía el chip Rodríguez, porque realmente los cuadros eran complejos, y uno en esa época en los hospitales generales no pensaba en el paciente inmunocomprometido, porque en realidad en el abdomen agudo del inmunocomprometido la conducta quirúrgica no es lo primero que pensamos. Primero que el diagnóstico es mucho más complejo, más aún hoy, porque hoy el paciente HIV, con todo el tratamiento que tiene, hay mucho HIV con carga viral muy baja, indetectable, prácticamente son inmunocompetentes. Entonces tampoco el hecho que sea HIV nos tiene que inducir a pensar que ese hombre no puede tener una apendicitis como cualquier hijo de vecino. Entonces todavía se complejiza más el tema del diagnóstico.
generalmente son cuadros pausisintomáticos, o sea, el paciente viene mucho más deteriorado de lo que expresa el abdomen. Los abdómenes suelen ser mucho más vencidos, no suelen tener una gran defensa, y suelen venir muy frecuentemente acompañados de diarrea, lo que nos complica también el diagnóstico, porque la diarrea en el paciente inmunosuprimido tiene cientos de causas. Entonces, la diarrea nos pone ante un desafío muy, muy grande. Entonces, acá sí, en el paciente inmunocomprometido, tenemos que primero saber si tiene antecedentes o puede tener una tuberculosis. La tuberculosis es frecuente en el paciente HIV y es la gran simuladora. Y, por ejemplo, una de sus presentaciones frecuentes es la ileitis terminal, que simula mucho un cuadro apendicular agudo. Y la verdad que yo a ningún colega le deseo tener que meterse en una ileitis terminal tuberculosa, porque la va a pasar muy mal él y el paciente peor. Entonces, sí, en los pacientes inmunosuprimidos no vamos a tener la leucocitosis, por ejemplo, que tantos médicos, no, si no tiene leucocitosis, olvidémonos de la leucocitosis, olvidémonos de la defensa clara. Incluso olvidémonos del vientre en tabla del perforado, ¿no? Gaby se debe acordar, nosotros hemos tenido varios pacientes internados días en sala 1 que con un foco abdominal. Por eso en una parte de la clase yo les pongo que hay que evaluar la conducta quirúrgica abdominal en un paciente HIV con síndrome infeccioso, infectológico grave, sin foco evidente, porque generalmente suele estar el foco en el abdomen. Y de golpe le Te voy a hemos hacer hecho una una placa. pregunta. Sí, Te voy a hacer una pregunta, porque justamente de lo que vos estás hablando, y por eso era yo que quería, o sea, el paciente no tiene contractura, pero tiene defensa. O sea, yo entiendo que la defensa por ahí viene del plexo solar, ¿no? Que es un mecanismo nervioso, frente a un mecanismo químico que es la contractura, que es lo que vos estás diciendo. No tiene fiebre, no tiene blancos, no tiene nada. Ahora, y me acuerdo que era terrible porque al rato el paciente estaba comiendo. Entonces ustedes claro. venían y era toda una pelea. Bueno, ¿sirve en ese caso hacer una punción abdominal, buscar, digamos, con una ecografía, Mira, tomar para ver qué es lo que estás viendo? Porque yo me lo, acuerdo lo- que después tenían de todo porque era en realidad una peritonitis fecal. Claro, en realidad, Gaby, primero sirve sí la placa de abdomen. Acordate que hemos visto neumoperitoneos o la misma tomografía en pacientes que estaban comiendo, como vos decís. Por otro lado, nosotros estamos mal acostumbrados porque tenemos un servicio de ecografía altísimamente capacitado en poder ver el intestino y en poder diagnosticar la patología intestinal. Que es la gran simuladora, ¿te das cuenta? Nosotros lo que menos queremos es entrar a operar una enteritis, y que es muy, muy, muy frecuente en nuestros pacientes. Entonces, la punción tenés que tener. Yo, por ejemplo, sabés que no soy muy amigo de la punción cuando hay distensión abdominal. Eh, Tenés que tener muy buena ecografía y muy buena guía y realmente tener sospechas. Son pacientes que encima suelen tener alteraciones en su hemostasia. Digamos, es un combo muy complejo. De todas formas, yo creo que generalmente en todos estos años lo que hemos aprendido en el Muñiz, terapistas y cirujanos, es a realmente discutir sanamente los pacientes y creo que esa práctica es muy buena en el hospital entre nosotros y es muy virtuosa para la salud del paciente. Y te pasó, y ya termino así, si quieren algunos hacer preguntas específicas, o también está nuestra docente Elena Di Pietro, que el otro día estuvo fantástica, y bueno, y entonces si quieren hacer preguntas en ese sentido, y la trabajadora social también nos dijo que en todo caso apuntemos las preguntas y ella después las va a responder. Pero bueno, yo te pregunto, ¿y te pasó en Rodríguez entonces
encontrarte un abdomen agudo que terminaste pensando que tal vez era un paciente HIV sin diagnóstico Pero sí, me y lo pasó. Los diagnosticaste primeros a años, raíz de Gaby, eso? operamos mucha tuberculosis abdominal sin diagnóstico, pensando que era un cuadro apendicular. Este, me pasó mucho al principio, sí, sí, Bien, sí, sí. me Darío, parece, sí. Sí, sí, Darío, ¿cómo estás? Te ¿qué tal? quería ¿Cómo estás? consultar, ¿cuáles son las causas más frecuentes, los gérmenes más frecuentes que dan abdomen agudo en los pacientes HIV que ustedes han visto? Ah, mirá, eh, yo te diría, lo que pasa es que tendrías que ver la clase. El abdomen No, agudo. la vi Ah, por eso. bueno, por eso. Ahí está muy bien, porque depende mucho de lo Sí. sindromático. Por ejemplo, el citomégalo es un germen que muy frecuentemente provoca abdomen agudo. ¿Por qué? Porque suele provocar perforaciones. Y las perforaciones, por ejemplo, del citomégalo son como, yo digo, como la rubiola era, que hay muchas lesiones de distintos estadios. Bueno, pasa Sí. lo mismo. Entonces vos de golpe abrís la perforación y te encontrás todo un intestino patológico con Ujú. 2 o 3 perforaciones y de golpe te encontrás 15 lesiones más que no se están por perforar, pero casi. Otras encontrás máculas, otras encontrás pápulas. Entonces es muy difícil. El citomegalo es frecuente. La tuberculosis es muy frecuente, el Mycobacterium es muy frecuente, no solo por la obstrucción, sino porque te provoca fístulas, perforaciones, como es adherencias, las bridas, la obstrucción por tuberculosis es frecuente. Este, mm, yo te diría, en cuanto a las bacterias, bueno, las gram negativas las encontramos siempre. La flora polimicrobiana por traslocación bacteriana en las enteritis te generan peritonitis secundarias que terminan siendo quirúrgicas por definición. O sea, una peritonitis que en ese caso sí tiene utilidad la punción, como decía Gaby, vos la punzás y te viene monoflora, vos sabés que es una peritonitis primaria y que le tenés que dar con el antibiótico acorde primero empírico y después corrección con antibiograma. Ahora, si vos tenés flora polimicrobiana, no te queda otra que operarlo. Claro. Después, en cuanto a lo neoplásico, el hemoperitoneo del Kaposi lo hemos operado mucho, lo hemos tenido. Yo me recuerdo, la única vez que me pinché hace como 20 años fue con una punción de un hemoperitoneo de un Kaposi. Este, digamos, básicamente esa es. Y las MAI también, las micobacterias atípicas, también son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque los pacientes HIV positivos son muy portadores de MAI, así no sean sintomáticas. El tipo puede estar normal y puede ser portador de MAI. Cuando le cae el CD4 y le baja menos de 100, ahí, plap, ahí se expresa sintomáticamente las MAI. También con enteritis, perforaciones o lo más típico de las MAI, que son las adenopatías, que son monstruosas, son Ujú. monstruosas. No sé si más o menos, Sí, sí. Sí. no sé si querés saber algo en específico que no te haya A dicho. ver, lo que vos estás diciendo ahora tiene que ver, digo, para reafirmarle a las personas que están participando del curso, que todos nosotros estamos contaminados con micobacterias atípicas, con neumocistis, o sea, hasta en un 30% de las autopsias de las personas sin HIV son positivas para neumocistis. Lo que pasa es que estamos en un estado de homeostasia que nos permite, de hemostasis, que nos permite entonces dominar Claro. al germen que no se elimina totalmente, que queda acantonado y que, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la micobacteria típica, claramente queda acantonado en todo lo que es el sistema inmunológico alrededor del intestino, ¿no es cierto? Y muchas veces también en la parte respiratoria, pero aparecen con menos de 50 CD4. O sea, esto es un poco, ¿no? Como pasa también con el citomegalovirus, que aparece por debajo de los 100, 50, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar qué gérmenes
pueden estar afectando a nuestro paciente de acuerdo a la escala del CD4 que tengan, pensando también que la tuberculosis, como decimos siempre, puede estar con cualquier inmunidad, puede aparecer tuberculosis, que va a ser, digamos, más agresiva, entre comillas, cuanto más inmune sea el paciente, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener más reacción inflamatoria, vamos a tener más bridas, vamos a tener más sinequias, frente a las personas que tienen una inmunidad baja y que entonces la tuberculosis se desarrolla, digamos, más solapadamente, por ejemplo, en el pulmón no vamos a ver cavernas, vamos a ver árbol en brote, porque no está el componente de la respuesta inflamatoria del paciente, que es en definitiva, y después nos dimos cuenta, lo que forma parte de los cuadros que nosotros vemos. Bueno, gracias Darío, mil gracias. Gracias. Mil No, gracias por participar y por todos estos años, por haber discutido tanto, pero haber seguido viendo. y vaya que lo hemos hecho. Yo me No, no, acuerdo gracias. revolviendo Sí, carpetas, pero no importa porque después nos saludábamos porque entendíamos que era todo para el paciente. Así que en ese sentido, me tal parece, cual, como dijiste vos, que tal cual. está, Bueno, está muy bien exponer los puntos de vista, así sea a los gritos, pero entendiendo que hay respeto en el fondo porque somos calentones nada más. sin lugar a duda. No, no, gracias a vos por invitarme. Nosotros, vos conocés, bueno, toda nuestra historia acá en el hospital y, y la verdad que cuesta que nos escuchen y es un tema que es interesante. Yo a esta clase le he dado unos cuantos años en la Sociedad de Emergentología y bueno, en general no se conoce mucho todo lo que hacemos en el HOSPI y está muy bueno poder transmitir los conocimientos que fuimos adquiriendo con la experiencia misma, porque esto no había libros, no había nada, ¿no? Esto lo fuimos aprendiendo con el andar del Ahí está, tiempo. por eso queremos hacer nosotros el libro. ¿eh? Sí, sí, Queremos ahí vamos a empezar a estar. hacer. Ahí había una compañera que estaba preguntando por los PDF. Bueno, sí, vamos a compartir los PDF, pero vamos a tratar de hacer un libro de texto como para que toda esta información también se pueda sistematizar. Así que Claro. bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y chicos, está Elena también, Di Pietro, que justamente con enfermería, con cirugía, o algo más al doctor Eisencher, alguna duda, y bueno, y felicitarla también a la licenciada el otro día, hermoso la exposición del caso, el trabajo que hace enfermería con los pacientes, el ser para nosotros la señal de alarma, la que nos dice, mirá, no me gusta porque no habla, no me gusta porque no se levanta, no viene nadie a verlo, ¿no? Todas estas cuestiones, mi querida Elena Di Pietro, que estás por ahí. Sí. Bien. Hola, ¿me escuchan Eh, ustedes? hola, sí, sí, perfecto, perfecto. Ok, Hola, buenas Elena, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Doc. En principio, ¿Cómo va? agradecerles el permitir y ampliar un poquito la visión y participar en enfermería. Ya para nosotros es un puntapié inicial para, para poder trabajar en equipo y, y súper agradecido desde el departamento también, en nombre de la subgerente, por permitirnos esto y entender un poco esto de salir de los tecnicismos, como lo decimos en el Power, que seguramente se va a compartir, salir un poco de lo técnico y volver a esta cuestión de humanización de cuidado y a trabajar sobre los lineamientos de la bioseguridad y la seguridad del paciente, entendiéndolo como una responsabilidad directa de los profesionales de la enfermería. Estamos acostumbrados en esta última etapa de la profesión en estos últimos años de entender que uno se inscribe a una escuela de formación técnico superior para lograr un título con rápida salida laboral. Y es llegar rápidamente a la sala, hacer una mirada y decir, bueno, ¿quién se va primero? ¿Cuándo me voy? Y esto habla de la falta de compromiso y de la falta de
abrazar estos aspectos pilares fundamentales en relación a lo que es la atención directa. Más aún en nuestros pacientes, que son pacientes, como digo yo, tan vulnerables frente a la mirada social del otro, que por suerte pudimos corrernos de esta cuestión de estigma, pero que en algunos niveles todavía se sigue viendo. Bueno, yo creo que ahí es fundamental también entender que si uno se para en la atención de una determinada patología o condición, solamente suministrando, ¿no es cierto?, haciendo una prestación totalmente, digamos, sin humanizarse, sin contemplar, digamos, qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que hablamos, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con cáncer, un paciente con determinadas condiciones, un paciente que tiene más vulneración también a veces que la propia patología física que tiene, y está permanentemente pensando y midiendo qué es lo que hacemos nosotros o no, pero dando señales de lo que está pasando. Entonces, si nosotros solamente nos limitamos a determinadas cuestiones y tomamos mucha distancia, por supuesto no vamos a conseguir éxito, porque vamos a seguir refrendando el esquema de la institución versus el paciente. Y entonces nos vamos a sentir frustrados, nos va a parecer, ¿no?, como que es culpa del paciente que no hace las cosas. Pero a veces el paciente no entiende, por ejemplo, no entiende, básicamente no entiende. No entiende no porque es sopa, no entiende, y a veces puede ser que tenga una dificultad concreta, ¿no es cierto? A Sin veces duda. nos pasó tener pacientes chinos, entonces hay que conseguir, ¿no?, alguien que venga, porque queremos saber, queremos decirle, queremos explicarle lo que estamos haciendo. Y Sí, esa va a sí. ser la forma también que vamos a tener éxito. Desgraciadamente por ahí si se muere el paciente, pero que nosotros hicimos todo y vamos a aprender y sobre todo esto, el nexo humano. Y en el Sí. hospital, que la gente que nos está escuchando, que viene de otros hospitales, ¿qué le tenemos para decir en relación al uso sistemático de bioseguridad? Porque ustedes también vienen de otros hospitales y por ahí ha sido medio difícil o no incorporar, ¿no es cierto?, las barreras de cuidado, etcétera, etcétera. ¿Y qué estadística tenemos en un hospital donde más del 50% de los pacientes viven con VIH o con hepatitis? ¿Qué estadística tenemos más o menos, si la tenés presente, ¿no?, de infecciones adquiridas por pinchazo o algo de eso hacia el personal de enfermería? De hecho, en nuestro hospital es uno de los hospitales modelos en relación a los accidentes cortopunzantes, porque el registro es muy escaso frente a 980 agentes. Se registra anualmente tal vez 2 casos de exposición. Y no justamente a cortopunzantes, sino es más común la salpicadura por el déficit de Lazo, uso del pase, antiparra. por favor. Entonces uno dice, pasar por el Hospital Muñiz y tener en cuenta los cuidados y Bien, ¿le aprenderlos. tengo que hacer de uña de pie? Bien, le pido que deje eso acá, que yo me siento ahí para hacerle la toma. Bueno, está bien, le decimos que Acá sí. participa toda la clase de personal de la Sí, salud. se saca el calzado. ¿Tiene la orden? Silenciala, Gaby, vos podés como Vos podés administrador. silenciarla, ¿Podemos Gaby. silenciar? ¿Yo? No sé quién es. Ahí la silencié yo. Sí, ya está. Listo. Entonces, bueno, decir, Mirá si escucho la A vos la a vos se te emprendedora con el escucha, trabajo sexual y vamos a se te ser está todos escuchando muy mal, Gaby. arrepentidos. Yo te estoy escuchando muy mal. ujú, Bueno, listo. No Sí, Gaby, se va la onda por momento. sí. Dale. Seguí, Elena.
Seguí, por favor. Ok, bueno, y en esto, ¿no? El aprender y el apropiarse de estas cosas de la bioseguridad es fundamental para evitar este tipo de accidentes, no solamente para nosotros, sino para los terceros. Muchas veces una práctica mal realizada, siempre digo que no es lo mejor, sino que tenemos que tomarnos los tiempos. Hasta hace unos años atrás, en las salas, bueno, el doctor Darío o Gabriela, también la doctora Rodríguez han sido por ahí parte de todo esto y para colaborar, ¿no? Es decir, no encontrábamos un carro de paro para una reanimación cardiopulmonar, porque bueno, había otras consideraciones. Hoy se logró tener un carro de paro cada 2 salas y compartido, entonces hubo que capacitar, incentivar en el uso y en lo que es la aplicación de la reanimación cardiopulmonar en nuestros pacientes retropositivos, por ejemplo, donde se tuvo que afianzar y hacer mucho hincapié en lo que son las normas de bioseguridad para no exponer a ninguno de los operadores a padecer ningún tipo de accidente. Y se ha logrado y hoy celebramos el poder contar con estos dispositivos y tener gente preparada para poder accionar y trabajar en la urgencia. Frente a los eventos de nuestros pacientes que son en muchas ocasiones de presentación muy rápida. Bueno, una cosita que vos dijiste recién y que miren en lo que deriva. El acuerdo del paciente. El acuerdo del paciente. O sea, a nosotros nos empezó a pasar que hubiera pacientes que no quisieran que los toquen, ni que los punsen, ni que les pongan vía, porque ya sea porque eran personas que venían, digamos, con esta cuestión, inclusive de muchos carcelarios, ¿no? Muchas personas por ahí que no entendían el proceso, digamos, o tal vez también cierta agresividad o cierta invasividad por parte de los médicos y los enfermeros. Y esto obviamente, si el paciente no está de acuerdo, no pueden ponerse a hacer algo, salvo que tengan el rifle, ¿no? El rifle tranquilizante. No hay forma de ir sobre el cuerpo del otro si el otro no está de acuerdo estando despierto, ¿no es cierto? Obviamente, ustedes pueden dormir al paciente y bueno, pueden hacer, pero en el caso entonces ahí surge el consentimiento informado. O sea, ahí surge no solo la ley de derechos de los pacientes, o sea, empieza a surgir a raíz de todo eso, como las normas de bioseguridad universales también surgen a raíz de la pandemia de VIH, el concepto de ley de derechos de los pacientes, como, por ejemplo, hacer informar, porque claro, son pacientes que ya no son pacientes pasivos, que vos le hacías algo y los medicabas y no saben porque aceptan que de alguna forma, ¿no? El paciente tuberculoso que venía, que es un paciente muy sufrido, ¿no es cierto? Muy, que aparte, bueno, no está en su país, muchas veces gente que estaba trabajando en costura, en trabajo esclavo, entonces, bueno, otro tipo de paciente querellante, o por ejemplo, si era el tema de la comunidad homosexual, sobre todo, muy informados, muy leídos, ¿no es Definido cierto? todavía. Muy pidiendo esto, y obviamente, y dices, bueno, quiero saber, quiero que me digan, quiero participar. De Entonces, aquí el de concepto, ahí digamos, ¿no? surge el consentimiento informado, y esto es lo que yo les digo, o sea, cuando sí, el concepto de que la persona tiene que estar de acuerdo en lo que le vamos a hacer, porque además le explicamos los riesgos, porque además esto, ¿no? Hacemos algo, después el paciente sale mal, o después se muere por otra cosa, pero queda que vos hiciste algo y se murió, ¿no es cierto? Entonces, el informar de para qué se hace cada cosa, o sea, darle un lugar ya de mayor preponderancia, inclusive en algunos casos donde el paciente es el que dirige, ¿no?
hasta ahí el dónde hecho, podemos el hacer, cambio, perdón él Gaby, y que sus circunstancias. Y nosotros ahí no nos tenemos que enojar, no tenemos que sentirnos increpados te, te vas. Se te escucha muy Hola, te mal, fuiste, Gaby. ¿eh? perdón Hola, Gaby, ¿me escuchás, sí, Elena? sí, 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 de Ah, ahí perdón, ahí. te Sí, estaba aportando lo que que estaba. Sí, habla, desde el habla. año 2010, la Asociación de Enfermeras Brasileras, tanto como las españolas y un grupo importante de la Asociación de Enfermeras de la República Argentina, viene trabajando con este cambio de concepto, ¿no? Como vos lo marcás, paciente está esperando que alguien realice un procedimiento, está esperando que se ponga en marcha algo, tiene que esperar, paciente. Este cambio conceptual surge cerca del año 2010, donde se deja de hablar de paciente y ya se habla de sujeto de atención, apuntando a lo que vos decís recién, ¿no? Guía el proceso de atención. Uno le cuenta, uno lo asesora, uno lo educa y lo prepara. En más, lo hace partícipe dentro de lo que es el proceso de atención del cuidado de su vida. Lo pongo como agregado porque lo venimos trabajando hace más de 12 años y todavía cuesta incorporar al colectivo enfermero en este cambio conceptual, ¿no? De lo que es, hay que permitir participar al quien es protagonista de esta situación. Claro, no sé si se me escucha ahí. Sí. Eh, eh, Justamente esto es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Que, bueno, cuando uno empezaba en esto, decía, bueno, el paciente de alguna forma, desgraciadamente, ya está muerto, ¿no? Cuando era la cuestión VIH-Sida terminal, sin tratamiento antirretroviral, con 5 procesos de enfermedades que lo iban debilitando y la posibilidad de recuperación era prácticamente nula, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, decís, bueno, está bien, si el tipo se muere porque no hace el tratamiento, bueno, es una cuestión de él. Entonces, en ese sentido, yo digo que no tenemos que, porque como yo le digo muchas veces a los pacientes, que creen que estamos enojados porque dejó el tratamiento y ahora está internado, ¿no? No, Yo, no. mira, si vos no venís acá, va a venir otra persona, porque no sos la única persona que le cuesta esto. Entonces, el tema es que vos pones el cuerpo. Sobre vos tenemos que ir, explicarle, mirá, si vos querés que te ayudemos, nosotros tenemos que sacarte sangre, porque yo tengo que saber qué es lo que te pasa. Si vos tenés, bueno, hay una anécdota hermosa de la doctora Laura Meleiro, una anestesióloga y terapista de sala 1 de hace muchos años, que la llaman para hacer una punción lumbar en la 10, en la 11 creo que era, y empiezan a las piñas, estaban con el paciente, hasta que ella llega y están todos arriba, el tipo y todo, y le dice, hola señor, escúcheme, le vamos a hacer una punción lumbar. Entonces el tipo se afloja, me dice, ah, ¿me quieren hacer una punción lumbar? ¿Y por qué no me avisaron antes? Claro, porque el tipo creyó que lo venían a asaltar, a llevárselo, a matarlo. Entonces, esto que parece, bueno, que es un chiste, que es una anécdota, no es así. Lo mismo que el paciente que está ventilado, el paciente que está ventilado, que está, además está sedado con medicación que tiene mucha actividad, digamos, a nivel de alucinaciones. El paciente está creído, ya se olvidó que estaba en el hospital y está creído que lo secuestramos, que somos de la AAA o que somos de los militares o que somos extraterrestres, o sea, cualquier cosa, gitano, cualquier cosa. Entonces, hay que hablarle a las personas que dicen, mira, hola, estamos, aunque esté dormido con los ojos cerrados, hablarle, decirle, mira, vamos a hacer esto, si lo van a destapar, volverlo a tapar, o sea, confort y calidad, porque de esa forma a veces baja la frecuencia cardíaca, baja los parámetros del respirador, que el paciente no se adapta. Entonces, Ujú. pensemos un poco, de alguna forma, bueno, a ver,
realmente, ¿no? ¿Cómo querría que me traten a mí si yo estuviera ahí? ¿No? O sea, querría que me expliquen, querría que me traten bien, que sean respetuosos, y yo creo que no nos estamos pidiendo mucho. Yo creo que si nosotros somos los profesionales, me parece que está bien que nos pidamos eso, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a insistir, que cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta que nosotros también somos pacientes, ¿no? Ujú. Entonces también asegurémonos una medicina amigable, comprometida, para que el día que nos toque a nosotros o a nuestros familiares, bueno, recibamos lo mejor cuando en una situación tan difícil como son los problemas de salud, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá hay un chat. Es muy complicado. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, ponerse en audio y decir algo? ¿Somos perfectos, chicos? ¿De verdad? Parece. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra cosa para comentar? No sé, Alejandra o Nicolás no está, ¿no? ¿Alguna pregunta para la trabajadora social? Esta semana estamos entrando ya en las infecciones por virus en las personas con SIDA y estamos también en COVID y VIH. Gaby, Nicolás quiere decir algo y levantó la mano. Dale. Nico, saca el micrófono. Ah, no anda, dice que no anda el audio. Ah, estoy pero en la compu, no anda el audio. Bueno, decía algo. Escribinos que te lo traducimos. Bueno, acá Celeste Medina nos dice no preguntar, agradecer que se hable de enfermería y el cuidado humanizado. Por supuesto, porque en esta cuestión, vuelvo a insistir, enfermería, además porque enfermería también tocó este tema a la fuera del hospital. O sea, nosotros acá en el hospital, por ejemplo, y en toda la ciudad de Buenos Aires y en el país, las compañeras y los compañeros de enfermería, de Cruz Roja, por ejemplo, se hicieron siempre muchas actividades en torno a la cuestión VIH, de la discriminación. Nosotros, por ejemplo, en el hospital somos el primer hospital que tiene la bandera de la diversidad, ¿no es cierto? Que obviamente tiene varias lecturas esa diversidad y realmente creo que estamos orgullosos de ese avance. Y bueno, realmente a veces no nos decían que no hay que comprometerse, que no hay que los pacientes, que no hay que hablarles, que no hay que escucharlos, todo eso es para que no nos sensibilicemos frente a las situaciones que igual nos van a pegar, pero que si nosotros sentimos que podemos actuar, y vuelvo a insistir, o sea, actuar en función del otro, no de nosotros. O sea, si un paciente no se quiere punzar, sí, bueno, está bien, no vamos a saber determinado dato, pero no podemos decir, bueno, entonces que se muera, se va a morir, o sea, nada. O sea, es ver cómo se puede, digamos, si es muy necesaria realmente, porque hoy tenemos otros métodos para saber por ahí qué está pasando. Bueno, es decir, hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Pero intentar también hablar, escuchar, qué es lo que le representa a la persona lo que le está pasando, qué es lo que entiende de lo que le está pasando. Y nosotros, cómo estamos, digamos, interactuando con ellos, ¿no? Con indiferencia, con distancia, con agresividad, con indiferencia, con compromiso, con una sonrisa, con una caricia, con un preguntarle por la familia, ¿no es cierto? Eso hace grandes, grandes diferencias. Bien, acá el doctor Lista. Agradecer a todos por participar en el pase de la sala de UTI 2, aparte de los médicos, están los kinesiólogos y los enfermeros. Totalmente.
Nosotros en la 1 no hacemos eso porque los enfermeros no quieren hacer. Gaby, yo quería recalcar la Sí. importancia de trabajar en forma multidisciplinaria, en conjunto con enfermería, con kinesiología, con las trabajadoras sociales, con los interconsultores, hasta con los administrativos, porque todos tienen un rol muy importante en lo que es la atención y la calidad y la seguridad en la atención del paciente. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en eso. Y es muy importante, hasta inclusive la gente que se dedica a la limpieza de la sala es tan importante como el enfermero, como el kinesiólogo, como el médico. Todos tenemos nuestro rol ahí en la terapia y en el hospital, obviamente, ¿no? Y la importancia de trabajar en conjunto. Claro, porque, por ejemplo, a veces parecería que la persona que hace limpieza es como la última, y sin embargo es la primera, ¿eh? Porque si la persona que limpia mal, todo lo que hagamos arriba, por más que esté bien, va a salir mal. Entonces, en ese sentido también es que hay que integrar digamos, a las personas que se ocupan de esta función en capacitarlas, en, por ejemplo, ver determinados procedimientos. Y bueno, y también está, obviamente, salud mental, que ahí alguien estaba comentando, ¿no? Ahí Te fuiste, Gaby. Hay un problema con internet Sí, en hay un líneas problema, generales. sí. Sí, sí. Nos avisan todo el tiempo en el celular. Bueno, ya que Gaby quedó desconectada, si no hay ninguna otra consulta o comentario, nos encontramos la semana que viene a esta misma, a las 6 de la tarde y el jueves en el taller en el hospital, a las 12. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron en este Zoom. Les damos un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias, Ale. Luego. Chao. Chao, hasta luego. Saludos a todos y a todas. Saludos.